Víctor Ronquillo, ¿cómo estás, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Pues aquí, contento de compartir con ustedes este espacio de información, de reflexión sobre temas francamente sensibles en este momento en el país, Julio. Saludo a Bien, Víctor. Ricardo, te saludo a ti y saludo también a las audiencias, ¿no? Que realmente, Claro. pues a ellas, aunque parezca lugar común, pero a ellas nos debemos, ¿no? Muy bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, un placer acompañarte los jueves. Saludo también a Víctor, no sé si Guadalupe se va a enlazar, Sí. y a la audiencia. Entiendo que ya está ahí Guadalupe. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Víctor, Ricardo, disculpen, tengo un poquito mala la conexión, entonces. Sí, se está pasmando Guadalupe, a ver si no tenemos problemas, pero se está pasmando la comunicación con Guadalupe Correa Cabrera. Vamos de inmediato con Víctor Ronquillo. Víctor, muchos asuntos interesantes. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con qué enfoque y de qué manera? Y por favor, arráncate, Víctor. Bueno, yo creo que el tema de las demandas del gobierno mexicano en contra de los fabricantes de armas en Estados Unidos son por demás interesantes, ¿no? Esas demandas que son históricas, son demandas que por primera vez un gobierno extranjero demanda en Estados Unidos a estos fabricantes. Eso es lo primero que hay que señalar. Y luego lo segundo, pues la nota es que un juez desestima estas demandas, sobre todo esta desestimación a favor de dos de los fabricantes de armas, ¿no? Y estas demandas se dan sobre todo en Massachusetts, en Boston, y también en la zona fronteriza de Sonora y Arizona. En Boston son demandas en contra de los fabricantes de armas y en la zona fronteriza de Sonora, de Arizona, son demandas de Arizona, por supuesto, en contra de los distribuidores de armas, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención el argumento presentado por el juez. El juez se llama Dennis Saylor y es Dennis Saylor, y es de la Corte del Distrito de Massachusetts. Y él dice lo siguiente, dice que bueno, que el gobierno mexicano no ha presentado pruebas suficientes para establecer una relación entre los daños reclamados y las transacciones comerciales de los demandados. Bueno, francamente, pues es ese tipo de argucias jurídicas que se utilizan para evadir la responsabilidad y que en muchas ocasiones, no solamente en el Poder Judicial en México, sino también en Boston hace aire, encontramos este tipo de argumentos, ¿no? ¿Qué hay detrás de este argumento? Mira, sin duda detrás de este argumento hay la poderosa asociación del rifle, su gestión política y los recursos millonarios de la industria armamentista, el gran negocio del siglo XXI, ¿no? Sí. Y indudablemente lo que se busca es llevar precisamente estas demandas a territorios que son más propicios, donde pueden encontrar a jueces mucho más benignos en sus fallos y que toleran la venta de armas, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser en Sonora y Arizona? Solamente para cerrar, Julio, mencionar la dimensión de lo que significa el tráfico de armas, ¿no? Entre el 80 y el 90% de las armas confiscadas en México en las escenas del crimen provienen de Estados Unidos, ¿no? Este tráfico de armas es impresionante la cifra, ¿eh? De verdad, yo incluso la rectifiqué hace un rato, pero son al año, pasan la frontera entre 342,000 armas y 397,000 armas. Esas armas en su mayoría son de carácter militar. Y voy a decir lo que dice el gobierno mexicano, lo que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores en las demandas presentadas como un argumento central. Se demanda a estas 8, son 8 armerías, 8 fabricantes de armas, por su comercio negligente e ilícito, que facilita el tráfico de armas a México, generando enormes daños humanos y materiales. La demanda de México exige la restitución por estos daños de 10,000 millones de dólares, que me parece una cifra que deja ver la magnitud de lo que hemos sufrido en este país, ¿no? Bien, Víctor, gracias. Vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo.
Guadalupe, ya, esperemos que funcione el Internet. Vamos primero con Ricardo Ravelo. Ricardo, ¿qué opinas de este tema de los fabricantes de armas en Estados Unidos y las demandas de México y la desestimación de varias de ellas? Ricardo. A ver, Julio, es que no te escucho, no te escuché. Sobre este tema del tráfico de armas y las demandas de México en Estados Unidos. Sí, bueno, este es un tema muy controvertido, Julio, porque en realidad la violencia en México se atribuye precisamente a esta importación de armas que mueven los grupos criminales de Estados Unidos hacia México. De ahí la necesidad de presentar una demanda contra estos fabricantes de armas, que obviamente pues está siguiendo su curso en los tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, el tráfico de armas ha continuado y hay denuncias públicas en el sentido de que, bueno, todo este tipo de armamento de alto poder, pues ingresa a México por las aduanas, por las 49 aduanas de México, que no obstante que están en manos de las Fuerzas Armadas desde hace algún tiempo, pues no han podido frenar el flujo de armamento. Por otro lado, hay también denuncias en el sentido de que los grupos del crimen organizado pues ya llevan a cabo la manufactura de armamento trayendo piezas de Estados Unidos, es decir, ya se hacen en México también. No solamente se compran abiertamente en el mercado de Estados Unidos, sino que se traen ya los componentes y en México se manufacturan este tipo de armas. Llama la atención, por ejemplo, ahora con el presunto atentado contra Donald Trump, que en realidad no haya habido ninguna medida drástica para pues, frenar este tipo de fabricación de armamento que pues utilizan gente de todas las edades y que es obvio, como dijo ahorita Ronquillo, coincido con él, esta llamada Asociación del Rifle, entre otras, y estos fabricantes enormes de armamento, pues son los que financian las campañas del Partido Republicano en Estados Unidos. De tal suerte que, bueno, yo creo que ahí esta gente se siente muy cobijada por la impunidad, a pesar de que, bueno, tienen una crisis bastante fuerte con este asunto de la violencia que se genera en escuelas, en vías públicas, precisamente por la gran cantidad de armas que se disponen en Estados Unidos y que se pueden adquirir con tanta facilidad. Esperemos que el juicio, esta demanda que presentó el gobierno mexicano, pues realmente pueda llegar a buen puerto, aunque pues hay muchísimas dudas al respecto. Bien, Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas de este tema? A veces hay quienes dicen, sí, hay una responsabilidad de los fabricantes de armas en Estados Unidos, pero bueno, también la responsabilidad del país receptor, México, que no tiene los controles aduanales suficientes para impedir que lleguen ese tipo de armas, que lo que nos dice el propio Víctor Ronquillo no es cuestión de unos miles de ellas, sino cientos de miles, es decir, cargamentos y movilización fuerte, cuantiosa de esas armas. Guadalupe, por favor. Sí, Julio, mira, es un tema tan complejo y a mí a veces me sorprende que académicos escriban libros y hablen del tema muy a la ligera, sin hablar realmente de dos cosas importantes. Una, y eso ya lo mencionó Víctor, ya lo mencionó Ricardo, el lobby de las armas, ¿no? The National Rifle Association, el NRA, que le llaman el NRA, la Asociación Nacional del Rifle, que finalmente es la representación de un grupo de interés que hace lobby con el Congreso para que se pueda, no haya restricción a la venta y a la posesión de armas, ¿no? Y además es un derecho constitucional por el que pues estas grandes corporaciones que son parte del complejo militar industrial, porque esta industria armamentista pues se nutre de varios frentes, no solamente de la guerra, sino a veces pues de la posesión de armas al interior de un país, ¿no? No es necesariamente una guerra civil per se, pero lo que pasa en Estados Unidos con la posesión de armas y con el uso de las mismas, ya lo hemos visto, ¿no? En manos de personas con problemas mentales o de cualquier tipo de personas que tienen algún tipo de
de rencilla con alguien. Y en el caso de lo que yo llamo una guerra civil moderna, en el caso de México, Felipe Calderón Hinojosa declaró una guerra contra las drogas y los grupos armados que se enfrentan con el ejército, habiendo declarado o no, con abrazos no balazos o no, tenemos grupos armados enfrentándose con las fuerzas del orden, con las fuerzas armadas, en el caso de México. Entonces, hay una necesidad de armas que se va en diferentes dimensiones, se va alimentando. Yo nunca pensé que esta demanda iba a fructificar, pero también por el otro lado, en los Estados Unidos hay, por parte del Partido Demócrata en particular, una intención de limitar el uso de las armas. Sin embargo, si nosotros nos atenemos por ejemplo, lo que yo digo, en el tema del fentanilo, ¿no? De la crisis del fentanilo y de esta propuesta de los Estados Unidos, de algunos congresistas en particular republicanos, de declarar una guerra contra los carteles, porque los carteles mexicanos están haciendo que pues, los estadounidenses se maten por sobredosis de droga, pues aplicaría la misma lógica, ¿no? Aplicaría la misma lógica en México, diciendo que nosotros pues nos estamos matando con estas armas, que son miles y cientos de miles de armas. ¿Por qué? Porque se pueden comprar las armas que seas a través de un intermediario. Quien sea los puede comprar. Pero ¿qué pasa con nuestras aduanas? ¿Qué pasa con toda esta red, ¿no? Que permite que las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada en diferentes espacios, no solamente en el espacio que los gringos pues les interesa, que es el tráfico de drogas, pero sí tenemos grupos del crimen organizado, grupos criminales paramilitares operando dentro del territorio y recibiendo protección, tanto de empresarios como de políticos. ¿Qué pasa con nuestro sistema judicial, con nuestras instituciones y con nuestra capacidad para ir tras los malosos? Entonces, realmente estamos operando y estamos haciendo, por ejemplo, como García Luna, avanzó mucho esta cuestión de las armas y se presentaba en Washington para decir, ustedes nos venden armas, ustedes consumen droga. Sí, pero ¿de qué estamos hablando, no? ¿Dónde está tu policía? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces creo que hay que tener una responsabilidad en este sentido y no ir con esta doble cara, ¿no? Por el otro lado, también hay que entender que si va avanzando o si no avanza pues esta demanda, pues tiene que ver más bien con cuestiones internas en los Estados Unidos, ¿no? También el tema de poder controlar más a la población, que también es una cuestión que lo hemos visto a nivel ya global, que es controlar vía, pues, toda esta cuestión digital y también que las personas puedan defenderse menos, ¿no? Eso también es una crítica importante de ciertos grupos y que también es una petición, ¿no? Por el caso de la ideología. Hay personas que piensan, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que habiendo tenido armas se pueden enfrentar contra lo que algunos consideran una dictadura. Bien, Guadalupe, les propongo, luego hacemos esto de las preguntas rapiditas, es decir, las preguntas son rapiditas y las respuestas... Sí, perdón, Ricardo, adelante. Un detalle nada más, es que me llamó la atención, ahorita recordé, allá por el año 97, 98 del siglo pasado, yo tuve una charla muy amplia con Mariano Herranz Albati, cuando él sustituyó, según recuerdo, al general Rebollo en la Fiscalía Antidrogas. Y él me comentó que en aquel momento que ya los órganos de inteligencia tenían detectado que el cártel de Tijuana estaba pagando la droga que le llegaba de Colombia con armas. Es decir, ellos mandaban armas a Colombia y a otros países de Centro y Sudamérica y a cambio les mandaban droga. Es decir, había un trueque, una suerte de trueque, de tal suerte que, bueno, para el cártel de Tijuana, que en aquel momento era uno de los más fuertes de México y de América Latina, pues bueno, ellos importaban las armas de Estados Unidos para pagar cargamentos de droga. Solamente un dato. Bien, Ricardo, gracias. Les decía la propuesta de una pregunta rapidita para respuestas también rapiditas. Les quiero preguntar a los tres. Nomás déjame ver antes. Sí, Víctor, adelante. Mi querido Julio, antes de ello, yo solamente quiero aportar un dato. Fíjate que tuve ocasión hace algunas semanas de platicar con organizaciones civiles de derechos humanos en Estados Unidos sobre el impacto de esta demanda o de estas dos demandas presentadas por el gobierno de México. Para ellos son fundamentales, le dan una enorme relevancia. Estas organizaciones, sobre todo una de ellas, es de padres de víctimas de los tiroteos en escuelas
son también víctimas de algunos tiroteos en supermercados, ¿no? Y para ellos es una demanda, como lo decía yo, de carácter histórico, porque es la primera vez que un gobierno extranjero demanda a Estados Unidos. Y lo otro, pues alguno de ellos me comentaba la importancia de que esta demanda creciera a nivel internacional y fuera formulada pues como una demanda en contra de la industria armamentista y cómo esta industria armamentista, además de muchos intereses que obviamente se generan en torno a los conflictos bélicos que hoy sufrimos, pues es uno de los grandes beneficiarios y es uno de los grandes gestores de la violencia y del dolor humano en el siglo XXI, mi querido Julio. Bien, Víctor, bueno, para no dejar fuera de turno a Guadalupe, no sé si quieres agregar sobre esto Claro. o hago la tal preguntita rapidita. Guadalupe. No, rapidísimo, y porque Sí, es sí, un sí. tema que tiene muchas aristas y yo no entendía, por ejemplo, es un tema también muy ideológico, ¿no? Que en México todos como que tienen una idea mucho más, pues, mucho más homogénea, ¿no? En el tema de las armas, porque a nosotros, pues, no se nos permite supuestamente portar armas, ¿no? Todo es ilegal, solamente, pues, las agencias del orden, la policía, el ejército, pueden portar armas. Entonces, para nosotros realmente ya nos acostumbramos. Es una cuestión ideológica. Este tipo de demandas puede también ser contraproducente para el gobierno mexicano, como lo fue para Pemex en este caso, cuando demandó a grandes corporaciones energéticas, porque ellos estaban comprando gas condensado robado, ¿no? Es muy difícil que esta demanda se gane, porque de nuevo, la lógica es decir, bueno, entonces, ¿por qué no estás cuidando tus aduanas? Yo no estoy diciendo, ni estoy apoyando al lobby de las armas en los Estados Unidos, ni a la industria armamentista en los Estados Unidos, pero sí es muy difícil y es casi imposible que nosotros podamos ganar esta demanda, y me da la impresión que también es un juego político electoral en los Estados Unidos si avanza o no esta demanda. Yo creo que es prácticamente imposible, y el gobierno de México, si los abogados de estas armerías se ponen vivos, pues hasta les pueden cobrar gastos, ¿no? Porque al final quien compra las armas pues son los mexicanos, y quien las deja pasar es el gobierno mexicano. Hay que tener como mucho cuidado. Hay una parte ideológica y una parte jurídica que no se pueden, que se deberían como separar, ¿no? Más bien. Bien, gracias. Víctor Ronquillo, entonces quiero hacer preguntas rapiditas, respuestas rapiditas sobre esto. Víctor, ¿debería de permitirse en México que pudiésemos tener y portar armas de fuego? No, de ninguna manera, ¿no? A mí me parece todo lo contrario. Aspiramos a una sociedad y a un proceso civilizatorio que erradique las armas de fuego. Aspiramos a la construcción de una sociedad distinta. Decía Borges que el ser humano ha sido capaz de inventar los diferentes instrumentos, entre ellos, pues la rueda maravillosa, ¿no? Para transportar, el libro para imaginar, pero ha sido también inventor de estos crueles instrumentos que son los instrumentos de la guerra, Julio. Creo que no, de ninguna manera, ¿no? Bien. Y además, Bien. yo no tengo el dato ahora, ¿no? Pero Sí, son sí. millones de armas, creo que 3 millones de armas, las que en estos momentos se calcula existen en nuestro país de manera ilegal, Bien. obviamente la mayoría de ellas pertenecientes a grupos de crimen Bien. organizado. Y Bien, grupos Víctor Ronquillo. Bien, gracias. José Guadalupe Armenta Martínez dice, creo que lo correcto es respuestas cortas, y tiene razón. Bien, Ricardo Ravelo, en respuestas cortas, ¿armados o no armados con armas de fuego los mexicanos en general? Ricardo se quedó pasmado ante la pregunta tan allá. Aquí estamos, perdón, no escuché, pero sí, a ver. Armados con armas, si es necesario tener armas de fuego en los mexicanos. Mira, en alguna etapa y sobre todo en estos tramos de sexenales que hemos vivido a lo largo de este nuevo siglo, con la violencia siempre se ha dicho que, bueno, la gente tiene que hacer justicia por su propia mano ante el vacío de Estado que priva. Bueno, vamos a esperar a que se mejore el internet de Ricardo. Guadalupe, ¿armas en los mexicanos, sí o no? Sí, fíjate que sí. A ver, Y yo estamos pensaba, de vuelta. Bueno, perdón, adelante. Guadalupe. bueno,
Bueno, Guadalupe y luego regreso con vas. Ricardo. Ok. Bueno, yo digo que Sí. sí, yo antes pensaba exactamente igual que Víctor, pero después de haber estado en otro país en otros momentos y de entender y haber estudiado pues temas relacionados con mafias, delincuencia organizada y oligopolios ilegales, transnacionales, creo que si la gente va a comprar las armas, sea como sea. Y la gente tiene pues también, pues las personas de a pie tienen pues también derecho, también como los criminales, a comprar armas. Finalmente, generar un mercado negro, se va a generar un mercado negro con la prohibición. Si uno está de acuerdo en que, bueno, la prohibición ha creado mucha violencia en el tema del alcohol en su momento, ahora en el tema de las drogas, pues bueno, la gente las va a consumir, la gente va a utilizar armas. La prohibición realmente pues genera mafias y ganancias para algunos Sí. políticos, para algunos empresarios. Entonces sí, yo digo que sí a las armas. Gracias, Guadalupe. Ricardo, estamos en las respuestas cortas sobre este tema de las armas. ¿Qué nos dices? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, yo decía que en esta etapa de los difíciles por la violencia, se habló mucho del llamado México armado, ¿no? Ante este vacío de Estado que ha privado en todo el país, en todo el territorio, y que la gente tenía que pues, disponer de una arma, por lo menos para defenderse, para actuar en defensa propia, ante un Estado mexicano que no garantiza vida ni patrimonio en ningún lugar del país. Entonces, yo soy enemigo de las armas, es decir, pero ha habido momentos en los que pues me he sentido inseguro, me he sentido vulnerable y he pensado también en adquirir un arma, tenerla en mi casa y pues defenderme si alguien quiere hacerme daño, porque más allá de que uno está conectado al mecanismo de protección a periodistas, pues bueno, me he topado con sorpresas donde pues activo el botón de pánico y tardan hasta 2 horas en responderme ante una situación, y esto lo he hecho nada más a nivel de pruebas, ya no quiero imaginar en una emergencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que ante esta situación de vulnerabilidad en la que vivimos en los últimos tiempos, pues bueno, yo no descartaría la posibilidad en algún momento de adquirir un arma, solicitar un permiso, sobre todo para defenderme, porque pues si algo me ocurre o se meten a mi casa o me quieren agredir, pues ¿qué hago? Pues, no hay otra opción. Ante la ausencia del Estado, pues tengo que actuar. Sí. Bien, bien, déjenme compartir esta información de que ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las impugnaciones presentadas por los partidos opositores a Morena y sus aliados de anular ciertas casillas en la elección presidencial, de tal manera que Milenio, en su nota firmada por Janet López Ponce, dice: el Tribunal Electoral deja intacto el triunfo de Claudia Sheinbaum. Dice esta nota que rechazan proyectos de Yanino Tálora y Reyes Rodríguez Mondragón, que proponían anular poco más de 50 casillas por una mala integración de la directiva de esas casillas, porque entró gente que no estaba en la lista original, lo cual, bueno, me parece que así sucede históricamente en las elecciones, pero bueno, esto fue lo que plantearon. Con esto se anula la posibilidad de que continuara el PRD con un registro nacional. Queda confirmado que no hay cambio en la numeralia, que es adversa al ex partido del Sol Azteca, y sobre todo se confirma el triunfo de Claudia Sheinbaum, de tal manera que se había hablado de que sería hasta la siguiente semana cuando se le entregara la declaratoria de presidenta electa. No sé si esto va a cambiar los tiempos y se adelante esa entrega, pero digamos que virtualmente queda intacto pues este triunfo. El Tribunal Electoral no valora, no da una respuesta positiva a las impugnaciones de los opositores. Simplemente como detallito, para no quitar más tiempo a esta mesa, les digo que pues la votación fue la esperada del bloque de los 3 magistrados, que son los que derrocaron al anterior
y los opositores quedaron siendo Reyes Rodríguez Mondragón, acusado de claudista, perdón, de zabalista y de calderonista, y Yanín Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón. Y quienes votaron a favor es el bloque de 3 magistrados que se ha considerado que han tenido una buena relación con la llamada 4T. En fin, Víctor Ronquillo, entre otros temas, déjame pedirte tu opinión respecto a lo que puede implicar esta negativa de un nuevo juicio para Genaro García Luna y el hecho de que esté programada su sentencia para octubre, justamente en los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum, y siempre con una titilando ahí la idea de que esto puede eventualmente afectar de alguna manera a Felipe Calderón. Víctor. Es para el 9 de octubre. Bueno, primero tengo que decir la verdad de las cosas, que me ponen muy nerviosa las respuestas de mis colegas. O sea, de verdad me asombra. Hablo de las armas. Sí, no puedo yo aceptar el que pues estemos dispuestos, ¿no?, a hacernos de una arma para defendernos y protegernos, ¿no? Creo que los planteamientos, por lo menos desde mi perspectiva, tendrían que atender precisamente a la calidad de estos instrumentos que pues son nefastos y que además corresponden a ganancias millonarias de la industria armamentista, ¿no? Me ponen muy nerviosos y bueno, hasta ahí. ¿Quieres que si Ricardo, Guadalupe tienen algo que decir Yo. sobre este tema? Sí, Guadalupe. Yo tengo algo que decir. Absolutamente a nadie le gusta que se usen las armas, ¿no? Y empiezan a decir, ¿y qué pasa con las escuelas y todo esto? He pensado bastante este tema, porque este tema en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo se discute bastante. Bueno, entonces nosotros no vamos a tener armas, pero los criminales sí tienen armas y de cualquier manera los ladrones entran a nuestras casas con armas. El hecho de no poder tener, de querer tener un arma o no tenerla, pues de cualquier manera se van a vender, igual con las drogas, ¿no? Las drogas, ¿a mí me gustan las drogas? No. Quisiera que ninguna persona tuviera acceso a las drogas, absolutamente no. Pero se generan mafias y se generan ganancias millonarias de este oligopolio, porque además de que son ya un oligopolio, pues con todo esto, pues se hacen mucho más valiosas esas armas. De cualquier manera se van a comprar y de cualquier manera las van a utilizar los maleantes. Entonces, el hecho de tener un arma a veces para sentirte protegido, yo no entendía esto, porque yo no tenía necesidad de usar un arma, pero tantas entrevistas que he hecho, he estado en Tamaulipas, he estado en Veracruz, he estado en todo el noreste y en toda la zona complicada y ahora en Baja California, en Sonora, y cuando escucho a la gente y cuando escucho el miedo que tienen, creo que es algo que a veces los citadinos no tenemos tan claro. No, perdón. Cuando vivimos en un mundo de privilegio. Sí, no, perdón, pero no. Víctor, que termine Guadalupe, sí, ahorita perdón. lo platicamos, ahorita que termine Guadalupe, por favor, sí. La cuestión es que yo misma estaba totalmente en contra, pero empiezo a escuchar, empiezo a entender que en ciertas comunidades la gente tiene un arma, porta un arma, y poderla tener en regla, pues es mucho mejor. De la misma forma que las cuestiones de prostitución o del tráfico de órganos. O sea, esta prohibición genera mafias y genera que los más listos están haciendo ventas ilegales y están pues aprovechándose de aquellos que son más débiles, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la prostitución, la prostitución es horrible y afecta a muchas personas. Claro que sí, principalmente aquellas que están siendo pues las víctimas de violencia, las prostitutas o las personas de cualquier género, lo que sea. Pero realmente regularlo es importante. Y yo creo que sí, debe regularse el uso de armas y que la gente pueda tener un arma si eso le ayuda a sentirse protegido. Bien. Víctor Ronquillo, ¿qué nos dices? No, solamente decir que bueno, que también yo he reporteado y que también he estado en lugares en donde la violencia lamentablemente es el pan amargo de cada día, pero de ninguna manera justifico el uso de armas a nivel personal y a nivel de los hogares, ¿no? Me parece que es volver a una terrible realidad opresiva, nefasta, con la inminencia de la violencia a cada momento. Creo que no, creo que debemos construir una sociedad diferente y creo que esa construcción tiene que ver con un proceso civilizatorio.
Al final de cuentas, de eso se trata y eso es a lo que nos debe llevar. En Estados Unidos, pues la venta de armas es absolutamente legal. ¿Y cuáles son los resultados en términos de la violencia generalizada, de los tiroteos y de la prevención, entre comillas, del delito? Estados Unidos es un país donde además de que se genera una enorme violencia, es el país donde hay el mayor número de personas en las cárceles. Y eso también nos tiene que pensar en relación a lo que se dice, ¿no? Bien. Y creo que, por otro lado, insisto mucho en ello, ¿no? Por favor, vamos a beneficiar a la industria armamentista que sofoca en buena medida a los países, digamos, que buscan una construcción, una alternativa de Sí, paz, como sucede en el África subsahariana, por ejemplo, sí, como de acuerdo. sucede en otros lugares hoy mismo Sí, con sí, la guerra en Palestina. claro. De eso estamos Bien. hablando. Ricardo Ravelo, ¿algo que decir? Sí, yo insisto en que, bueno, ante la vulnerabilidad en la que está buena parte del país, yo creo que un recurso entre las familias, sobre todo, pues, bueno, es la única manera de proteger el patrimonio y proteger la integridad de la familia, es que pues la gente tenga esa opción de disponer de un arma en su casa. O sea, esto no estamos hablando de una cuestión de vandalismo o de crimen organizado, simplemente es un instrumento de defensa ante un Estado que no cumple, como dije hace rato, ni vida ni patrimonio en ningún lado. Ahí está, o la otra es que pues si enfrentamos una situación de violencia, pues tenemos que seguir a los desplazados de Chiapas hacia Guatemala e irnos del país. Es decir, yo en lo personal, a mí no me gustan las armas y yo nunca he tenido un arma, pero la situación se está convirtiendo es tan crítica y es tan, digamos, oprobiosa que de pronto no hay otra alternativa más que disponer de un arma en tu casa, porque si alguien llega y se mete y te Claro, roba o te agrede o pretende hacerlo, bueno, pues es la vida del criminal o la tuya. Entonces, claro. bueno, yo ante eso no tendría ningún reparo. Bien, gracias, Ricardo. Creo que con eso quedamos ya cubierta esta. Solamente quiero agregar lo siguiente, ¿qué armas tendríamos en nuestra casa? Pistolitas calibre 22 o AK-47. Digo, esto es francamente surrealista lo que están planteando los colegas, ¿no? No, no es surrealista. No es surrealista, no es surrealista, es realista. Y además, de todos modos, los policías, que a veces también te extorsionan, y los maleantes, pues ellos sí tienen armas. Entonces nosotros tenemos que siempre pues estar. Entonces, ¿para qué? Para tener la paz. No tenemos paz. No tenemos paz. Y de todos modos la gente tiene armas. Entonces, ¿por qué no las regulamos? O sea, realmente sí es surrealista el decir, vamos todos a obedecer y entonces todos los criminales organizados y los policías y los soldados que se salen del huacal, pues entonces que ellos sí puedan ejercer violencia contra nosotros y además de todo el poder que les dan las armas. No, 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 Es, yo sí decir, no estoy de acuerdo. es decir, yo pondré un ejemplo, porque he visto varios, ante un asalto carretero en una de las carreteras de México que ocurren todos los días, que te quieren robar tu dinero, tu equipo, que quieren violar a tu pareja, que quieren llevarse su coche y traes un arma, ¿no la vas a usar? Pues por supuesto que la vas a usar, porque estás defendiendo tu vida y la de los tuyos. Bueno, esto obviamente ocurre todos los días y en todas partes. De tal manera que yo creo que ante esto, yo insisto, ante esta ausencia del Estado y ante la falta de seguridad, la gente tiene que hacer justicia por su propia mano, defenderse, Sí. cuidarse. Bien, son las 2 de la tarde con 36 minutos. Nos quedan cuando menos 3 temas que me parece que son importantes. Voy a tratar de presionar un poco para que las respuestas sean más cortas y que podamos abordar estos temas. Víctor Ronquillo, se niega un nuevo juicio para Genaro García Luna y se programa la sentencia para octubre. ¿Qué implica todo esto según tu punto de vista, Víctor?
Bueno, lo primero es que habría que mirar la dimensión de la criminalidad, de la delincuencia y esta capacidad perversa, ¿no? De intentar convertir a la justicia en un instrumento a su favor. Genaro García Luna y sus abogados buscaban que el juicio se repitiera y para ello instrumentaron una estrategia de compra de testigos para desvirtuar los testigos que les han ocasionado pues un grave daño, haciendo evidente la culpabilidad de Genaro García Luna que nadie puede negar. Lo otro, pues es la calidad de las personas que ha comprado García Luna en el centro de detención de Brooklyn, se llama de otra manera, pero la calidad moral de esas personas, ¿no? Un pederasta con el que se buscó desvirtuar testimonios que señalan al famoso Diablo Beitia, aquel fiscal de Nayarit, vinculado también a estos manejos. Sin duda, algo que no se ha dicho, determinante como testigo protegido en la acusación de García Luna. Otro dato más que ahora el juez Kogan pone sobre la mesa y que es muy interesante, del cual ya se había hablado, ¿no? Pero es este uso de los recursos públicos del estado de Coahuila por medio de un personaje que fue secretario de Finanzas en la época del gobierno de Moreira para pagar, según el testimonio de este personaje, $2 millones al periódico El Universal para realizar una buena prensa para García Luna, ¿no? Para manejar los recursos de la información en favor de García Luna. Y lo otro, no hay que olvidar que por distintas razones y en distintas ocasiones, pues García Luna firmó acuerdos de entendimiento con la propia DEA. Creo yo que así como corresponde a su propia historia a un integrante de estos sótanos de las agencias de inteligencia en México, también creo que no sería temerario pensar que García Luna pues fue un hombre de la DEA en México, ¿no? Es muy Bien. curioso uno de esos acuerdos de entendimiento que ahora pone sobre la mesa el juez Kogan, refiere a cómo pues se acordó la DEA con el gobierno mexicano que los policías de élite pues participaran en un polígrafo, pero funcionarios de alto nivel como García Luna quedaron exentos de esta práctica, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Sobre este mismo tema, por favor, Ricardo Ravelo. Sí, bueno, lo que propuso la defensa de García Luna fue aplazar la sentencia y obviamente que se iniciara un nuevo juicio contra García Luna porque, de acuerdo con su abogado, iban a presentar pruebas que descalificaban, según dijeron, las aseveraciones, las acusaciones de los testigos que participaron en el juicio de Nueva York. El juez dio un plazo para que presentaran las pruebas. Quiero pensar que estas probanzas se valoraron y pues no pudieron derrumbar los señalamientos que hicieron los testigos que participaron como parte acusadora, de tal manera que se haga la posibilidad de que se integre un nuevo juicio contra García Luna. Esto pues se mantiene igual, como el principio, solamente pues ganaron tiempo, fue un lapso bastante largo donde incluso hubo aplazamiento de audiencias porque esta sentencia ya debió haberse dictado hace algunos meses, ¿no? Ahora está programada para octubre, según dice Víctor, el día 9, 9 días después de que López Obrador deje la presidencia de la República, y conoceremos el veredicto del juez Kogan, pues que se puede esperar una sentencia de 20 años o una cadena perpetua. Yo creo que esto va a ser muy relevante. Ahora, si faltara algo por conocer sobre los vínculos de García Luna
con el crimen organizado y particularmente con Sinaloa, pues bueno, tienen un testigo estelar ya en Estados Unidos, que es el Mayo Zambada. Precisamente fue el Mayo, Arturo Beltrán y el grande Sergio Villarreal Barragán, de acuerdo con varias versiones que son públicas, los que operaron para que García Luna fuera secretario de Estado y particularmente secretario de Seguridad Pública. Es decir, ellos pagaron una cantidad descomunal al presidente, entonces presidente Felipe Calderón, porque el cártel de Sinaloa tenía interés en tener una secretaría de Estado que favoreciera sus intereses. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Estoy procurando 2 minutos y medio de cada cual. Guadalupe Correa Cabrera, tu opinión sobre este tema, por favor. Bueno, a mí me parece siempre me pareció el juicio de Genaro García Luna un juicio muy desatinado, porque realmente, y esto va a ser muy complicado para el gobierno de la Cuarta Transformación en su segundo piso también, y para el de primer piso, porque se puede acusar ahora con estos testigos protegidos estelares a cualquier político mexicano, como se intentó acusar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por una investigación. Imagínense que ahora tienen estos testigos protegidos y de repente dicen, sí, ya somos el cártel de Sinaloa y nosotros estuvimos y dimos dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces no, ¿por qué? Porque en el caso de Genaro García Luna, el juicio se hizo sin presentar una sola prueba material. Todo se decidió en base a testimonios de testigos cooperantes y protegidos. Es algo muy delicado, porque vienen otros testimonios de estos testigos protegidos estelares, ¿no? El Mayo Zambada y los Chapitos. Entonces, la historia de Anabel Hernández, pues se va a reproducir. Pues, sí, claro, dijeron los testigos protegidos. Entonces, finalmente, no vamos a pedir, no se va a pedir pues estas pruebas, y es muy complicado. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia estadounidense, relacionado con temas de narcotráfico, porque obviamente a Donald Trump que le hagan un juicio así, pues obviamente no. A Joe Biden, al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, no le van a hacer un juicio de ese tipo, solamente en base a lo que dicen los criminales, ¿no? Solamente eso se hace en todo el tema de las investigaciones de la Agencia Antidrogas, la DEA, y cómo funcionan en este sentido, pues los testimonios y las investigaciones y los fiscales, que en este caso están todos en la corte de Brooklyn, ¿no? En Nueva York. Un caso lleva al otro, y bueno, estos peces gordos que finalmente también le sirve a Estados Unidos para ejercer una presión sobre México y sobre otros países, como lo han hecho con algunos países centroamericanos, con Colombia, el norte global, el sur global. Entonces, esto es una cuestión muy complicada. Ya solamente para terminar, está la pregunta sobre si García Luna podría ser, en su oportunidad o en vísperas de esta sentencia, pues podría ser un poco más de 20 años y cadena perpetua, ¿no? Que si va a ser un testigo protegido, yo no sé, no entiendo muy bien estos sistemas que se dan tras bambalinas, pero vi algunos tweets de César Gutiérrez Priego, que decía que iba a ser un testigo protegido, y no sabemos muy bien que podía ser un testigo protegido. Está la duda, no son muy claros pues el Departamento de Justicia en este caso, pero sí podría también participar, ¿no? De la forma en que le sirva a él y a los fiscales estadounidenses. Bien, Guadalupe, gracias. Hay una parte en una nota de New York Times de ayer firmada por Alan Feuer que dice, entre otras cosas, que según 3 personas familiarizadas con el asunto, dice así, comillas, el Mayo Zambada creía que se dirigía a ayudar a uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López, a mediar en una disputa entre 2 políticos locales. Esa es la versión que publica el New York Times, que es una creciente idea de la rivalidad entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, que fue asesinado el mismo día del episodio del Mayo y del Chapito. Sobre eso les quiero pedir su opinión, 2 minutitos y medio cada uno. Víctor Ronquillo, por favor. Bueno, mira, creo que en el fondo de todo, ¿a quién conviene sembrar confusión en torno a este caso? Hemos escuchado diferentes versiones y la respuesta es muy clara, ¿no? Pues le conviene de alguna manera a quien ha construido toda esta trama que aleja mucho de la realidad, de los pactos oscuros que se dan entre la criminalidad, los grupos criminales en México,
los grupos políticos que son aliados de esos grupos criminales y también las agencias de Estados Unidos. Otros beneficiarios de esta realidad, pues sin duda son los propios chapitos, ¿no? Porque al final de cuentas había ya, y lo sabemos, una disputa, por lo menos esa es la versión oficial, entre el Mayo Zambada y los chapitos. A mí me parece que, pues de elegir una de las posibles versiones que han corrido y que se han extendido y publicado, yo me quedo con aquella de una detención violando acuerdos internacionales en territorio mexicano, perpetrada, organizada, dirigida por agentes del FBI o de la DEA o de alguna de estas agencias y realizada por grupos, digamos, por actuando de manera directa, pues lo que podemos considerar estos grupos, estas infanterías del narco, ¿no? Actuando, claro, bajo las órdenes del propio Guzmán López, ¿no? Y en un acuerdo político también establecido para beneficiar a su hermano, ¿no? Detenido. Todo esto es, insisto, ¿no? Una trama político-criminal que más bien nos remite a un narcocorrido, Yo solamente quiero recordar, para cerrar este comentario, lo que un amigo mío, pues todos tenemos amigos de diferentes tipos y en ocasiones, pues no les pedimos, es decir, son nuestros amigos, ¿no? Y este amigo pues tenía vínculos con la DEA, ¿no? Y entonces él me dijo una vez en Washington, después de una larga cena y de caminar un rato por aquella bella ciudad, y me dijo: Víctor, cuando la DEA gana, ni siquiera nos enteramos qué pasó o cómo pasó. Cuando la DEA pierde es cuando hay escándalo, ¿no? Bien, gracias, Víctor. Por favor, Ricardo Ravelo, sobre este mismo tema. Mira, Julio, yo no comparto la versión de que la DEA haya entrado o el FBI a México a llevarse al Mayo Zambada y a el hijo del Chapo Guzmán a la fuerza. Es decir, esto ya habría generado, como lo dijimos la vez pasada, un baño de sangre en el país. Ni considero que haya sido producto de una traición, y menos que lo hayan sometido y subido al avión a la fuerza. Es decir, hay un hecho que me parece a mí contundente, que se llama la entrega pactada. Ellos ya venían negociando desde tiempo atrás, con las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, lo que se ha construido alrededor de esto es una gran novela, una novela de ficción, como dice Víctor, y ahí sí coincido, que a alguien o a muchos grupos les conviene construir y seguir inflando con versiones y otras versiones y más versiones, que en realidad pues lo único que están provocando es la distracción de la sociedad, para que no se sepa que pues detrás de todo esto hay un acuerdo, hay un pacto. Hay versiones también que apuntan, pero bueno, esto raya en el terreno de la especulación, de que el gobierno mexicano siempre estuvo enterado de todo y lo permitió. El presidente dice que no sabe y que está esperando un informe de parte de las autoridades, que pues tampoco están obligadas a entregarlo, de tal manera que hay varios aspectos. Los abogados tampoco se ponen de acuerdo. Frank Pérez fue el primero que sembró esta duda, este ruido del sometimiento del Mayo y que lo subieron un avión a la fuerza. Por otro lado está la versión de Lichman, el abogado del Chapito, de Joaquín Guzmán, que dice no hubo ni entrega ni hubo secuestro. Y el abogado mexicano José Luis González Mesa fue el que a nombre de la familia de Chapo Guzmán, del Chapito, pues dijo fue una entrega porque tenían 4 años que venían negociando ya entregarse a la justicia norteamericana. Sí. Y obviamente el Mayo pues tenía interés, según él, de entregarse porque allá vive buena parte de su familia, de sus hijos, y quería pasar los últimos días de su vida junto a ellos. Entonces a mí me parece la versión más coherente. Aún nos sigue faltando muchísimos elementos, pero bueno, entre la realidad y la ficción, sí, pues hay una distancia enorme.
Muy bien, gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, vamos No, con... yo, Sí, perdón, Guadalupe, sí. yo iba Ah, para sí, lo sí, de, para perdón, lo de, perdón, para lo del chat, Guadalupe, perdón. Tan rápido voy que luego ya no me fijo. Guadalupe, no, adelante, por favor. no, es que es una, hemos discutido mucho eso, pero es que sigue la mata dando. O sea, y ahora el New York Times parece ser que sí, dentro del narcoestado estadounidense, pues todos los actores van operando en la misma dirección, generando, pues generando confusión, ¿no? Hasta el New York Times, ahora el New York Times, estos reporteros o estos corresponsales que se encuentran en Estados Unidos, que tienen de alguna manera un vínculo con las agencias a quienes filtran información y eso lo disfrazan de periodismo de investigación, eso finalmente le sirve al Departamento de Justicia de Estados Unidos en la administración en turno. Recordemos también que quien libró las órdenes de aprehensión contra el Mayo Zambada fue en realidad la fiscal de California, la ahora candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, en un momento político, electoral muy importante, pues digo, a veces nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? Pero si fue traición, si se lo llevaron de los pelos, si lo engañaron, si llegaron aquí violando la soberanía, eso no nos vamos a simplemente es para desviar la atención. Lo que sí a mí me queda claro es que Estados Unidos podría denominarse un narcoestado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mundo en el cual se consumen todo tipo de drogas en Estados Unidos, en espacios donde la policía está ahí, cómo se distribuye, cómo se entrega las drogas, cómo se consumen, por qué se consumen. Estados Unidos está también vinculado directamente, o por lo menos es lo que podemos ver, ¿no? Tanto los abogados como los fiscales están muy relacionados a esta trama, ¿no? Esta trama que le sirve a Estados Unidos, que le sirve a este narcoestado, porque estamos en una dinámica en la cual el tema del comercio de las drogas determina no solamente la muerte de su sociedad, sino también las relaciones con otros países del sur global, con otros países de las Américas, con Colombia, con Honduras, con México, que les sirve como instrumento geopolítico y también como instrumento de control para su sociedad, ¿no? Sabemos de las ligas que hay entre los Zambada y la Fiscalía de los Estados Unidos y cómo eso les ha ayudado a ellos a ejercer un poder y a poder llevar a la cárcel a Genaro García Luna sin presentar una sola prueba. Yo creo que como periodistas, como comentócratas, tendríamos que ser un poco más críticos, deberíamos de centrar la atención en lo que realmente importa, ¿no? Que es en las causas de raíz del consumo de drogas, de la crisis del fentanilo, de la violencia en el país y no ser doble caras, ¿no? Tenemos que juzgar con la misma de la misma forma de un lado y del otro, ¿no? Como decir en el tema de las armas y en el tema de las drogas. Y también decir lo mismo en el caso de Genaro García Luna o en el caso del presidente de la República que fue acusado de narcopresidente por varios medios estadounidenses. Bien, Guadalupe, gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. Vamos a un postrecito de minuto y medio. Víctor Ronquillo, ¿qué nos dices? Nada más subrayar algo que mencionó Ricardo que es muy importante, ese acuerdo establecido por distintas agencias de Estados Unidos con el Chapito Guzmán López, que según la información que conocemos se llevó a cabo a lo largo de casi 5 años. Qué interesante. Y eso nos deja ver la vinculación y la complicidad existente entre las agencias de seguridad de Estados Unidos, con todo lo que puede implicar con los grupos criminales en México. Y para cerrar, bueno, quiero invitarlos hoy en la noche a la presentación de Blancomóvil, esta revista que edita Eduardo Moches, hoy a las 7 de la noche en la librería Bonilla, y es un número impresionante, es un número que habla de la poesía en Haití, de cómo a pesar de esta realidad terrible, en donde además, claro, se han prodigado las armas de manera terrible, no existe el Estado, es francamente una realidad apocalíptica en muchos sentidos, pero aún así existe la palabra poética, la palabra de la resiliencia, la palabra del amor. Hoy a las 7 de la noche aquí en la Ciudad de México, en la librería Bonilla, que está aquí en Miguel Ángel de Quevedo, se presenta la revista. Estarán, entre otras personas, Mónica Mansur y el propio Eduardo Moches, editor de esta revista. Gracias, Víctor. Postrecito, Ricardo Ravelo, por favor.
Sí, bueno, retomando un poquito esto de lo del mayo, pues se ha analizado también que quien abrió la brecha, el camino de la negociación fue el hijo, el Vicentillo, que ellos ya tenían bien estudiada la ruta para llegar a acuerdos con las autoridades, y esto, bueno, le dio resultado al Vicentillo, porque el Vicentillo recobró su libertad y está en Estados Unidos ya libre. Y por ahí va el caso de Joaquín Guzmán López, por ahí siguió lo de Ociel Cárdenas, lo de Tomás Yarrington, lo de Damaso López, el licenciado, que también ya le derrumbaron la cadena perpetua. En fin, son grupos, personajes del crimen organizado que ya se aprendieron muy bien y bastante bien el caminito legal que deben recorrer en Estados Unidos. Bien, Ricardo, gracias. Por favor, Guadalupe Correa Cabrera, postrecito para cerrar esta mesa. Claro, este postrecito va a ser un poco distinto a los demás, pues que vi en el chat y ya quería decirlo, ¿no? Yo respeto muchísimo a la audiencia y realmente siempre tomo pues seriamente los comentarios cuando son críticos y cuando están bien fundamentados. Yo solamente quiero decirles una cosa. Yo trabajo en Estados Unidos, mi familia es mexicana y yo siempre estoy en México cada vez que puedo y me informo sobre México. Los temas que trabajo en la academia son temas sobre México. Enseño sobre relaciones México-Estados Unidos, sobre política mexicana en los Estados Unidos. Y creo que los millones de mexicanos que estamos en los Estados Unidos, que enviamos dinero a nuestro país, que trabajamos y que tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos, pero que también aportamos tanto conocimiento como recursos a nuestro país, tenemos pues todo el derecho de opinar. Y cuando algunas personas me dicen que no tengo derecho de opinar porque vivo en Estados Unidos, lo único que sí les quiero pues aclarar es que soy mexicana, vivo en los Estados Unidos y en México y pues aporto a mi país. Y tengo, como todos los millones de personas que trabajan arduamente en otro país, en Estados Unidos, en otro país, tenemos pues también el derecho de opinar sobre nuestro país y de analizar la política mexicana. Gracias. Desde luego que sí, Guadalupe, una necesaria puntualización, qué bueno que la haces. Y bueno, pues agradecerles a los tres, Víctor, Ricardo, Guadalupe, la oportunidad de platicar en esta ocasión y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bueno, Julio, Muchas gracias. buen fin de semana.